Para ser feliz, hay que eliminar dos cosas: el temor de un mal futuro y el recuerdo de un mal pasado. Mi bello amigo, si no sueltas el pasado, ¿con qué mano agarrarás el futuro? No te aferres al pasado, ni a los recuerdos tristes. No abras la herida que ya cicatrizó. No revivas los dolores y sufrimientos antiguos. Lo que pasó, pasó. De ahora en adelante, pon tus fuerzas en construir una vida nueva, orientada hacia lo alto. Y camina de frente, sin mirar atrás. Haz como el sol que nace cada día, sin pensar en la noche que pasó. Levántate, porque la luz del sol está afuera. No te aferres a los recuerdos. Mejor, míralos con buena cara, reconociendo que te han servido para ser la gran persona que eres ahora. Deja que el perdón entre en tu vida. Agradece al pasado por lo malo, pues eso te servirá para mirar hacia adelante con pasos seguros, sabiendo que no volverás a caer. Lo único que podemos hacer por los que nos dañaron es perdonarles y dejar que sean quienes son. Orar por ellos y saber que su verdad está dentro de ellos, y que solo cambiarán cuando Dios entre en su corazón. Si alguien te lastima, genera su propio daño, y, tarde o temprano, cosecha lo que siembra en sí mismo, o, a veces, en alguien que ama. Lamentablemente, porque todo lo malo vuelve multiplicado. Por eso, no busques venganza y deja que la vida fluya. Si reaccionas con maldad, esa maldad también regresará a ti. Mejor, sigue sembrando cosas buenas, porque todo lo bueno también vuelve con más bendiciones. Tú, mi bello amigo, perdona. Libérate. Sé feliz. Y deja que Dios haga las cuentas. Mi querido amigo, recuerda que hay un momento en la vida en que comprendes que ha llegado el tiempo de cambiar. Y, si no lo haces, nada jamás podrá ser como te lo mereces. Si fracasas y no tienes el coraje de comenzar de nuevo, la vida seguirá sin ti. Si no te animas a escoger un camino o a realizar un sueño, estás en gran peligro de andar sin rumbo y perderte. En vez de preguntarte con ansias, ¿por qué tu vida se ha tornado como es ahora? Acepta el camino que te espera de hoy en adelante. No siempre nuestros días nos brindan lo que esperamos. Muchas veces sentimos desvanecer. Muchas veces sentimos que ya no podemos más. Sintiendo una turbulencia, sin comprender a veces lo que pasa aquí, dentro de nuestro corazón. Amigo mío, hoy, déjate sentir, para luego, liberar. Liberar eso. Lo que el corazón trae estancado. Es la única forma de soltar. De dejar que esa brújula interna siga conduciéndote en esto que anhelas, pero que muchas veces sientes que se desvía. Y aquí, lo más importante es seguir confiando en esa brújula, para que te dé fortaleza, para salir adelante y continuar. Si hoy sientes que tu vida no tiene sentido, si sientes que tu brújula interior te está desviando, recuerda consultarla más frecuente. Respira y escucha tu corazón.
Estoy seguro que tu corazón te dará las respuestas a eso que tanto has pedido. Anímate a escoger el mejor camino para ti. Porque ese que tu alma escoge es el mejor. Solo Él sabe cuál es el que mejor te conviene. Así que, acéptalo con gratitud. Olvidándote de lo que fue. De eso que ya pasó. Es la única manera de salir de ese sendero en el cual no podemos avanzar, por más que queramos. Y, si el camino que escojas, está la felicidad, el amor, la gratitud, la bondad y la sabiduría. Camínalo. Pero esta vez, con más amor, con más tolerancia, con más plenitud, con los aprendizajes que llevas a cuestas. Y, por favor, mi bello amigo, pon tu frente en alto y sigue caminando. No te detengas. Cree y confía en ti, de nuevo, recordando que eres la obra maestra más hermosa que ha hecho Dios. Él sabe que lo lograrás y saldrás de esto con más fortaleza. Porque eres un ser fuerte, poderoso. Y lo has olvidado por enfocarte más en el pasado, en lo que dolió, en lo que ya no se puede solucionar. Mi querido amigo, hay un momento en la vida en que sabes que ha llegado tu tiempo para cambiar, para pulir tus alas, para llegar a la meta de tus sueños, de tus anhelos. Pero, si por algún motivo no funciona, vuelve y empieza de nuevo, porque de eso se trata la vida. De aprender. De tener el coraje de empezar de nuevo cada día. Pero, esta vez, con más ímpetu, más paciencia, más tolerancia, más compasión y más confianza en ti mismo. Para que puedas realizar eso que tanto has deseado. Cree en ti. Y ten el coraje de seguir. De vivir el hoy. De medir tus pasos. De no perder la fe. Y la esperanza. Quiero recordarte que, a veces, la vida te sorprende. A veces, y solo a veces, esa sorpresa es lo que esperabas. Es lo que querías. Es lo que, según tú, merecías. A veces, la vida te sorprende. Y te pilla, con el paso cambiado. Te pilla, a contracorriente. Fuera de juego. A veces, y solo a veces, te sorprende de tal manera, que, solo de pensar en la sorpresa, te mareas. A veces, la vida te sorprende, y, por un momento, tu mundo se detiene. La vida tiene muchas cosas. Tiene muchas sorpresas para ti. Tiene muchas aventuras preparadas. Tiene muchas sonrisas. Tiene muchas lágrimas. Tiene muchos viajes. Y, tiene muchas y muchas preguntas. Pero, ninguna respuesta. La respuesta es el camino. La respuesta consiste en vivir. La respuesta consiste en seguirle el juego a la vida. A veces, la vida te sorprende y hace que te sientes a recapacitar. Existe solo una hora, pero existen tantos mañanas como tú quieras tener. Ahora, la vida te propone una alternativa. Un atajo. Un camino empedrado. Una ruta silenciada, a base de rimas. Una vereda empinada, con vistas al mar. A veces, y solo a veces, tienes que echarte la vida a la espalda, e iniciar el camino, con lo que hay. Con lo que tienes.
con lo que puedes contar. A veces, la vida te sorprende, y no te gusta la sorpresa. A veces, y solo a veces, la sorpresa te hace recapacitar. Porque la vida jamás da una puntada sin hilo. La vida no tiene dados, ni quinielas para jugar al azar. La vida no cree en las casualidades. La vida cree en ti y en el ahora. Mi hermoso amigo, a veces, la vida te sorprende, poniéndote una piedra en el camino. Pero, no te enseña cómo dejarla atrás. Y, ahí, estás tú, mirando de frente a la piedra. A veces, la vida te sorprende y entiendes que no tenías a tanta gente como creías tener tan cerca de ti. Que esas personas, a las que llamas amigos, han enmudecido. Han perdido las cuerdas vocales. O, tal vez, han perdido tu número de teléfono. O, quizá, no tengan tiempo para ti. Para escribirte, o llamarte. Y preguntarte, cómo estás, y cómo lo llevas. O, quizás, lo que han perdido, es el interés en saber algo más de ti. A veces, la vida te sorprende. Y, te vuelve a reencontrar con estas personas, que, sin ningún apuro, y, sin ninguna vergüenza, de ningún tipo, te vuelven a besar o a abrazar. Y, justifican su ausencia, con cualquier mentira. A veces, la vida te sorprende, y, aunque duela, aunque no sea un plato de buen gusto para nadie, terminas mirando al cielo, suspirando, y dando las gracias. Porque la amistad, como otras cosas en la vida, ha de ser recíproca. La amistad es un don con la que la vida nos bendice, para mitigar los dolores de cabeza que nos da. A veces, y solo a veces, la vida te regala y pone a tu alrededor a un grupo de personas maravillosas a las que les pones de apellido. Amigos. A veces, la vida te hace pasar malos tragos, pero pone a tu disposición el bien más preciado de los humanos: los amigos. Mi querido y bello amigo, sube los escalones de tu existencia. Despacio, cauteloso, con mucha calma, inteligencia y buena voluntad. Sube los escalones, pensando siempre en la gloria que se encuentra en lo más alto de la escalera que estás subiendo. No cedas ni un segundo al desánimo. No permitas que la indecisión te domine. Aprende a superarlos. El mundo pertenece a los seres optimistas, positivos y sinceros. Nunca será de los cobardes, quejosos, indecisos, mentirosos y deshonestos. Si alguien no te recibe de buena gana, ni acepta tu buena intención, no pierdas el tiempo en comentarios, pues tal actitud no soluciona el problema. Y, si te caes antes de llegar al escalón al que te propusiste llegar, no te desanimes, porque el caer es una oportunidad para levantarte y reaccionar. Continúa subiendo nuevamente, con más fuerza y altruismo. Victoria no es nunca haber caído, sino levantarse de la caída y seguir alegremente, prometiéndote a ti mismo mirar con orgullo los demás escalones que se encuentran adelante y seguir subiendo. Sube, amigo mío. Sube siempre, con coraje, con firmeza, con sabiduría y un fuerte deseo de vencer.
imponiéndote el más alto concepto de una vida digna, honrada y bien vivida. Acuérdate, la victoria es de los que luchan contra las situaciones desfavorables, sin perder el vigor, la fe y el ideal de la vida. Amigo mío, si no vences, es porque te dejaste contaminar por la ola negra del mal y perdiste el deseo de luchar hasta el final. Porque quien lucha, dando el verdadero esplendor a la vida, al bien, y persiste sin retroceder, y vencerá. Cree en tus ideales. Esfuérzate, y lograrás alcanzar todo lo que te propones. Crea el magnífico puente de amor. Y, aunque estés triste, invéntate una gran sonrisa. Para ti. Y para todos los que te rodean. Y serás el puente de amor y sonrisas, que te hará feliz a ti y al mundo. Después de algún tiempo, aprenderás la diferencia entre dar la mano y socorrer a un alma. Aprenderás que amar no significa apoyarse. Y que compañía no siempre significa seguridad. Comenzarás a aprender que los besos no son contratos, ni regalos, ni promesas. Comenzarás a aceptar tus derrotas con la cabeza erguida y la mirada al frente, con la gracia de un niño, y no con la tristeza de un adulto. Y aprenderás a construir hoy todos tus caminos, porque el mañana es incierto para los proyectos, y el futuro tiene la costumbre de caer en vacío. Después de un tiempo, aprenderás que el sol quema si te expones demasiado. Aceptarás incluso que las personas buenas podrían herirte alguna vez, y necesitarás perdonarlas. Aprenderás que hablar puede aliviar los dolores del alma. Descubrirás que lleva años construir confianza y apenas unos segundos para destruirla. Y que tú también podrás hacer cosas de las que te arrepentirás el resto de tu vida. Aprenderás que las nuevas amistades continúan creciendo a pesar de las distancias, y que no importa qué es lo que tienes en la vida, sino a quien tienes en la vida, y que los buenos amigos son la familia que nos permitimos elegir. Aprenderás que no tenemos que cambiar de amigos si estamos dispuestos a aceptar que los amigos también cambian. Amigo mío, te darás cuenta de que puedes pasar buenos momentos con tu mejor amigo, haciendo cualquier cosa, o simplemente nada, solo por el hecho de disfrutar su compañía. Descubrirás que muchas veces tomas a la ligera a las personas que más te importan. Y por eso, siempre debemos decirles a esas personas que las amamos. Porque nunca estaremos seguros de cuándo será la última vez que las veamos. Aprenderás que las circunstancias que nos rodean tienen influencia sobre nosotros. Pero nosotros somos los únicos responsables de lo que hacemos. Comenzarás a aprender que no nos debemos comparar con los demás, salvo cuando queremos imitarlas para mejorar. Descubrirás que lleva mucho tiempo llegar a ser la persona que quieres ser, y que el tiempo es corto. Aprenderás que no importa a dónde llegaste, sino a dónde te diriges. Y, si no lo sabes, cualquier lugar sirve. Mi querido amigo, si pasas por mi vida en estos momentos,
Te darás cuenta que, algunos lugares, se encuentran cerrados. Había algunas grietas en mi mente, que terminaron por hacer que toda la estructura se llenara de humedad. Y casi, me vengo abajo. Mi base y columnas siguen firmes, por suerte. Pero, tuve que derrumbar gran parte de lo que era, para reconstruirme. Por eso, en la entrada, verás un letrero enorme, que dice: Obreros trabajando. Y, solo se le permite el paso, a quienes vienen a construir. A sumar. Por ahora, no hay lugar para visitantes. Solo obreros. La resiliencia se encarga de reconstruir mis ganas de soñar. El arte se encarga de mi identidad. El perdón ya está echando fuera los escombros. La fe sigue atrayendo los materiales. Y Dios está a cargo de la obra. Pero, no se preocupen. Abriremos pronto. Muy pronto. Recibiremos esta vez a nuevas personas. Las reglas del lugar están claras al ingresar, pero volveré a ser un lugar divertido. Un lugar bonito. Habrá un mirador hacia el futuro. Un lugar para soñar. Un parque para el ocio. Un jardín para el amor. Y mis paredes se volverán a llenar de color. Volveremos a ser lo que un día fuimos. Un lugar feliz. Y ahora, mejor que antes. Pero, por el momento, mi vida está en reconstrucción. Yo, mi bello amigo. Si tuviera la oportunidad de cambiar mi historia, sé que no modificaría absolutamente nada, porque, incluso, aquello que más me dolió y me rompió, fue necesario para estar aquí. Para aprender a tomar decisiones. Para decir adiós. Para crecer y aprender. Para emprender un cambio hacia mi mejor versión. La vida me ha enseñado que siempre hay que buscarles el lado bueno a las cosas y recordar que todo pasa por algo. Y, por más que sientas que la vida te golpea una y otra vez, lucha por seguir y por mirar al futuro. Por eso, cada vez que la vida te haga pasar un mal momento, tú demuéstrale que eres lo suficientemente fuerte para seguir adelante. Recuerda mantener tu sonrisa siempre, aunque tu corazón llore. Porque cada cosa mala tiene algo bueno. Es solo cuestión de ser perseverante y endulzar tu vida con cosas buenas. A veces, hay cosas que debes dejar atrás. Miedos. Gente. Momentos. Y recuerdos. Algunas son así. Porque así las quieres. Otras. Porque así lo quiso la vida. Pero, más allá de todo, hoy, mírate al espejo. Y siéntete completo. Y seguro. Porque eres tú mismo. Valora el esfuerzo que pones día a día a tu vida, para ser mejor y superarte. La vida es un misterio. Cuanto más la conoces, más bella es. Yo, mi bello amigo, le he pedido a mi pasado ayudarme a entender. Y él me respondió: no te puedo ayudar. Mi nombre significa que ya no existo. Ahora le pedí al futuro. Y este me respondió: no te puedo ayudar. Mi nombre significa que todavía no existo. Ahora miré al presente. Y este, sin que yo le pidiera nada, me dijo: víveme. Yo, amigo mío, le escribí a la vida, como agradecimiento. De lo poco,
o mucho que he vivido. Del amor. De mis sonrisas. De mis errores. De los golpes. De mis lágrimas que me han hecho crecer. Y valorar más la vida. Y, en sí, de momentos que se volvieron inolvidables. Porque todo lo que vivimos tiene un porqué. En el recorrer de nuestra vida siempre habrá preguntas sin respuesta. O, simplemente, la vida nos contestará cuando quiera. Con alguna vivencia, para entender bien lo que tanto nos preguntábamos. Por eso, mejor, no nos preguntemos tanto. Hay que fluir con la vida. No necesitamos mucho para ser felices. Tan solo disfrutar los regalos que Dios nos ha dado. La naturaleza. La familia. Los amigos. Esos momentos invaluables que alimentan el alma. Mi querido amigo. Si te preguntas, ¿quién eres, qué haces aquí y qué debes hacer? La respuesta es simple. Vivir. Vivir. Tratando de lograr los sueños que más queremos. Sin aferrarnos a nada, ni a nadie. Lo que no se pueda. Acéptalo como Dios manda. Todo tiene una razón de ser. Haz el bien, sin mirar a quién. A esa persona, le dejarás una gran enseñanza. Sigue tu camino. Tampoco te quedes, donde no seas feliz. La vida, es un constante caminar. Pero, camina con la paz y con la tranquilidad, de que estás haciendo, bien las cosas. Sonríe, y sé feliz. Sin preocuparte tanto, de lo que va a pasar mañana. No sabemos. Entonces, vive hoy. Nadie te enseña a vivir. No hay un manual secreto. Los años, te van enseñando. Y tú, solo, vas aprendiendo. Te acostumbras a ver pasar los trenes. Y, te acostumbras a subirte a ellos. Te acostumbras a ganar y a perder. Y, te acostumbras a empezar de nuevo. Aprendes que, no se puede apagar, lo que te abraza por dentro. Que, por muy lejos que escapes, no escaparás de un recuerdo. Que los amigos de verdad son cada vez menos. Que algunos se los lleva la vida. Y otros se van con el tiempo. Te das cuenta que hay amores que duran 2 días. Y otros que son eternos. Que hay mentiras que te matan. Que hay promesas que se van con el viento. Que no todo es lo que parece. Que nada es como lo vemos. Mi bello amigo. Vive por debajo de tus posibilidades. Devuelve todo lo que tomaste prestado. Deja de culpar a otras personas. Admítelo cuando cometas un error. Da tu ropa que no usas a la caridad. Haz algo bueno. Y, trata de que nadie lo note. Escucha más. Habla menos. Todos los días, toma 30 minutos de tu tiempo para caminar. Esfuérzate por la excelencia. No por la perfección. Sé puntual. No pongas excusas. No discutas. Organízate. Sé amable con la gente que no lo es contigo. Tómate un tiempo para estar solo. Cultiva buenos modales. Sé humilde. Date cuenta y acepta que la vida no es justa. Reconoce cuando mantener la boca cerrada. Pasa un día entero sin criticar a nadie. Aprende del pasado. Planifica para el futuro. Vive en el presente. No te preocupes por las cosas pequeñas.
Todo son cosas pequeñas. Y recuerda, hoy es momento de dejar lo malo atrás. Momento de abrir el corazón. De sanar tu alma. De buscar solo lo que te traiga calma. Es momento de pasar página. Es momento de amarte más y ser feliz. Es momento de bailar con la vida. Es momento de abrir los ojos. Hoy es momento de comenzar un mejor mañana. Se nos olvida que la vida es un ratito. Que las personas no son eternas. Y que las oportunidades se acaban. Así que, diga, haga y quiera todo lo que puedas. Hoy, porque quizá mañana no se pueda. Nunca te quejes de nadie, ni de nada. Porque tú has hecho lo que querías en tu vida. Acepta la dificultad de edificarte a ti mismo, y el valor de empezar, corrigiéndote. El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas de su error. Nunca te quejes de tu soledad, o de tu suerte. Enfréntala con valor y acéptala. De una manera u otra, es el resultado de tus actos. Y prueba que tú siempre has de ganar. No te amargues de tu propio fracaso. Ni se lo cargues a otro. Acéptate ahora, o seguirás justificándote como un niño. Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar, y que ninguno es tan terrible para claudicar. No olvides que la causa de tu presente es tu pasado. Así como la causa de tu futuro será tu presente. Aprende de los audaces. De los fuertes. De quien no acepta situaciones. De quien vivirá a pesar de todo. Piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo. Y tus problemas, sin eliminarlos, morirán. Aprende a nacer desde el dolor. Y a ser más grande que el más grande de los obstáculos. Mírate en el espejo de ti mismo, y serás libre y fuerte. Y dejarás de ser un títere de las circunstancias, porque tú mismo eres tu destino. Levántate. Y mira el sol por las mañanas, y respira la luz del amanecer. Tú eres parte de la fuerza de tu vida. Ahora. Despiértate. Lucha. Camina. Decídete. Y triunfarás en la vida. Nunca pienses en la suerte. Porque la suerte es el pretexto de los fracasados. La práctica de permanecer presente te curará. Obsesionarte de cómo resultará el futuro crea ansiedad. Repetir escenarios rotos del pasado causa enojo o tristeza. Quédate aquí, en este momento. Deja atrás lo que pasó y ve hacia el futuro. Aunque te domine el miedo, porque no sabes lo que va a pasar. Sigue adelante, porque el futuro te depara muchas cosas maravillosas. No dejes que las sombras de tu pasado oscurezcan la puerta de tu futuro. Sé leal a lo que te espera en el futuro. No a tu pasado. No importa cuán sucio sea tu pasado. Tu futuro sigue siendo impecable. Solo debes empezar a dibujarlo. Tu futuro es hoy. Tu futuro aún no existe. Sin embargo, vivimos sacrificando el presente por el futuro. Pero tu futuro depende de lo que hagas hoy. Lo estás creando con cada paso. En cada instante. Con cada decisión. Con cada acción. Hasta las más pequeñas. Tienes en tus manos la oportunidad de crear el futuro que quieras. De acercarte a lo que quieres ser. De conseguir tus objetivos. De construir
tus sueños. Si tienes constancia, esfuerzo y crees de verdad en ellos y en ti, no nos hace sabios el recuerdo de nuestro pasado, sino la responsabilidad de nuestro futuro. La felicidad no es algo que pospongas para el futuro. Es algo que diseñas para el presente. A veces, tenemos que empaparnos de las lágrimas y los miedos del pasado para regar nuestros jardines del futuro. El futuro es tan brillante en la misma proporción que mantengas tu mente abierta. No hay ventaja alguna en conocer el futuro. Al contrario, es doloroso atormentarse sin provecho. Deja que todo siga su curso. No te atormentes por el futuro y concéntrate en el aquí y el ahora. Deja que tus fracasos pasados te preparen para victorias futuras. Planea tu futuro, pero hazlo a lápiz. El camino por delante es tan largo como lo hagas. Haz que el viaje valga la pena. Nunca dejes que el futuro te perturbe. Lo enfrentarás, si es necesario, con las mismas armas de la razón que hoy te arman contra el presente. Yo, mi bello amigo, siento que Dios pone cosas en nuestras vidas para ayudarnos a prepararnos para el futuro. Hay cosas mucho mejores por delante que las que dejamos atrás. Tu futuro es lo que haces con él. Cuanto más trabajo dediques, más resultados obtendrás. La mejor manera posible de prepararse para el mañana es concentrarte con toda tu inteligencia, todo tu entusiasmo en hacer hoy magníficamente el trabajo de hoy. Esta es la única manera posible de prepararse para el futuro. El ayer ya pasó. El mañana aún no ha llegado. Solo tenemos hoy. Empecemos. El futuro pertenece a quienes dan a la próxima generación motivos de esperanza. Que tus miedos no sean la limitación para que vida tenga un futuro brillante. Antes de que se te caiga la dentadura, entrega muchas sonrisas. Antes de que pierdas la vista, disfruta el arte del mundo. Antes de que tu corazón se detenga, viaja sin tener un rumbo. Antes de que todo se evapore, ríete del miedo. Antes de que la guerra silencie la alegría, vuelve a ser un niño. Antes de que pierdas la esperanza, has de realizar un sueño. Antes de que se apaguen las estrellas, has de pedir un deseo. Antes de que las bombas desintegren la existencia, has de escribir una gran historia. Antes de que el sueño se vuelva una pesadilla, has de encontrar una salida. Antes de que las flores se marchiten, has de guardar su hermoso aroma. Antes de que todos los poetas desaparezcan, has de declamar su existencia. Antes de que todo se oscurezca con una mentira, has de iluminar con la verdad. Antes de que se pierda la maravilla, has de asombrar al más escéptico. Antes de que todo sea una ruina, has de convertirlo en arte. Antes de que todos los seres se aparten, has de derrumbar esa muralla. Antes de que se haga el silencio, has de ser una declaración inesperada. Antes de que la muerte tire su jugada, has de ganar la vida. Antes de que borren este maravilloso relato, has de retenerlo en tu memoria. Antes de que el pájaro enmudezca, has de liberarlo de su jaula. Antes de que el inocente caiga, has de salvarlo de esa trampa. Antes de que deje de ser yo,
Has de rescatarme con una mirada. Antes de que te pierdas para siempre. Has de ser la puerta de tu alma. Antes de que enfermes de nostalgia. Has de ser la cura para lo que te falta. Antes de que todo pierda su sentido. Has de ser la musa que te llama. Antes de que todo se haga polvo. Has de vivir en tus entrañas. Has de ser tu salvador. Antes de que sea demasiado tarde. Que hoy, mi precioso amigo, sea un día para no dejar para luego todo aquello realmente importante. Antes de que sea tarde. La vida es un momento. Un pequeño instante. Vivimos pensando en el mañana. Intentando comprender el ayer. Y, mientras, dejamos escapar el día de hoy. Vivimos buscando el momento perfecto. La vida perfecta. El sueño perfecto. La persona perfecta. Pero, no hay momentos. Ni vidas. Ni sueños. Ni personas perfectas. Crea el momento. Vive la vida. Desea tus sueños. No serán perfectos, pero serán nuestros. Serán vidas vividas. No leídas. Nuestra ansiedad no proviene de pensar en el futuro, sino de intentar controlarlo. Debemos aceptar que, en la vida, el futuro es algo que llegará, aunque lo queramos retrasar. Solo hay 2 días en los que no puedes hacer nada. Ayer. Y mañana. El pasado, como el futuro, es indefinido, y existe solo, como un espectro de posibilidades. ¿Por qué te angustias por el mañana? Si es algo que ni siquiera ha llegado. Lo mejor que hizo Dios fue un día tras otro. No tomes decisiones mientras estés lleno de emociones. Porque esas decisiones afectarán todo tu futuro. La mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Saber demasiado de tu futuro nunca es algo bueno. El futuro se puede llamar de distintas maneras. Los débiles lo ven como algo inalcanzable. Los miedosos como algo desconocido. Los valientes lo ven como una oportunidad. El futuro es de quienes hoy se preparan para él. No te esfuerces en predecir el futuro, sino en prepararte para aceptarlo. Cada vez que estés molesto por algo, pregúntate esto. Si fueras a morir mañana, ¿valdría la pena perder tu tiempo estando enojado? Desintoxica tu vida, eliminando todo lo que te mienta, te use, te lastime, te falte al respeto y no te valore. Esto, amigo mío, es para ti. Que has tenido un año complicado. Que sentiste que perdiste un poco de tu brillo. Que te ganaron las batallas. La ansiedad. La tristeza. Para ti, que sientes que pudiste haber hecho más. Quiero recordarte que estás haciendo lo mejor que puedes. Que luchar contra la depresión, la ansiedad, algún duelo y seguir intentándolo cada día es de valientes. Valientes, como tú. Para ti, mi bello amigo, que sientes que pudiste haber hecho más. Hoy, solo, quiero recordarte que estás haciendo lo mejor que puedes. Que el camino no ha sido nada fácil. Y, a pesar de todo, lo sigues intentando. Para ti, que eres valiente, valioso y admirable. La vida te compensará
por todas aquellas noches que te dormiste llorando, por las veces que te decepcionaron y seguiste confiando. Un día te irá tan bien que lo que hoy te falta, mañana te sobrará. Recuerda que este no es el final y que mejores días están por llegar. Confía en ti. Para entender mejor qué es la vida, tienes que visitar 3 lugares. Un hospital, para ver que una de las mayores riquezas es tener salud. La prisión, para ver que no hay nada más hermoso que la libertad. Y un cementerio. Así entenderás que la vida no la tienes comprada. Debes ser humilde ante Dios y agradecerle cada día por lo que eres y por lo que tienes. El tiempo es muy lento para los que esperan, muy rápido para los que tienen miedo, muy largo para los que se lamentan, muy corto para los que festejan. Pero, para los que aman, el tiempo es eternidad. Y es que el tiempo es tan perfecto que al último siempre nos termina dando la razón. La razón a lo que en esos momentos no lo entendemos o no queremos entenderlo. Y es que, con el tiempo, nos damos cuenta de que, con algunas personas, se pierde el tiempo. Con otras, se pierde la noción del tiempo. Y, con otras, recuperamos el tiempo perdido. Y, de eso se trata la vida. Del tiempo. Y qué ironía, que como humanos, muchas veces, queremos que el tiempo pase rápido, y cure las heridas. Otras veces, queremos que no pase. Que pase lento, y disfrutarlo al máximo. Solo aprovéchalo, de la mejor manera. Porque el tiempo, es como un río. Y no puedes tocar la misma agua 2 veces, porque, no volverá a pasar. Así que, disfruta cada momento de tu vida, porque cada momento vivido, no se volverá a repetir. Y ten siempre presente, que nunca podemos cambiar el pasado. Pero, sí, tenemos la opción, de aprender de él. El pasado, no puede ser cambiado. El futuro, está aún, en tu poder. Debes olvidar los errores que cometiste en el pasado. El futuro, será mejor para ti. La brevedad de la vida, de la que tanto nos lamentamos, quizás, sea lo mejor, de la misma. Cuando pensamos en la brevedad de la vida, suele generarnos tristeza y lamentación. A menudo, nos encontramos extrañando el pasado, siendo conscientes, de que la vida, pasa deprisa. Y, no vuelve atrás. La duración de la vida en sí, no tiene importancia. Es la manera, en que la vivimos. La noción común, de que el tiempo que tenemos, es escaso, estimado y finito, es la que nos motiva a vivir la vida. No hay nada más poderoso, ni valioso, que la conciencia del tiempo, que se escapa de las manos. La vida, es realmente sencilla. Pero, nos empeñamos en complicarla. Tu tiempo, es limitado. No lo desperdicies, viviendo la vida, de otra persona. No vivas, como si la vida, fuera un examen. Nadie, te está evaluando. Nadie, tiene por qué ponerte cualificaciones. La vida, no es un examen, en donde alguien te dice, si apruebas, o no. Nunca te quejes de nadie. Ni de nada. Porque fundamentalmente, tú, has hecho lo que querías en tu vida. Nunca te quejes de tu soledad, o, de tu suerte. Enfréntala con valor, y acéptala.
De una manera u otra, es el resultado de tus actos, y prueba que tú, siempre has de ganar. No te amargues de tu propio fracaso. Ni se lo cargues a otro. Acéptate ahora, o seguirás justificándote como un niño. Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar, y que ninguno es tan terrible para claudicar. No olvides que la causa de tu presente es tu pasado. Así como la causa de tu futuro será tu presente. Aprende de los audaces, de los fuertes, de quien no acepta situaciones, de quien vivirá a pesar de todo. Piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo. Y tus problemas, sin eliminarlos, morirán. Aprende a nacer desde el dolor. Mírate en el espejo de ti mismo, y serás libre y fuerte. Levántate, y mira el sol por las mañanas. Y respira la luz del amanecer. Tú eres parte de la fuerza de tu vida. Ahora. Despiértate. Lucha. Camina. Decídete. Y triunfarás en la vida. Nunca pienses en la suerte, porque la suerte es el pretexto de los fracasados. Soy Jorge. Muchas gracias de nuevo, mi bello amigo, por acompañarme una vez más en este hermoso viaje, llamado vida. Gracias.